Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal, esta vez un más del canal, un vídeo que nunca puede faltar, y es que hemos llegado a final de temporada y eso significa que vamos a ponerle notas a las jugadoras y a la temporada del Barça, pero no solo yo, sino que vosotros también lo habéis hecho a través de un enlace de Google Forms con un pequeño formulario donde habéis participado unas 400 personas. Así que muchísimas gracias por participar. Ahora veréis los gráficos de cada jugadora y también os diré la nota media que he sacado con las respuestas y vuestras notas. Como ya sabéis, hay algunas jugadoras que no habéis puntuado porque no han cumplido con los minutos establecidos o simplemente habéis pensado que pues por caída de lesión, por ejemplo, no dan la suficiente nota como para puntuarlas. Las medias se han sacado quitando esos vacíos, podemos decirle. Así que ahí vamos. Como podéis ver, aquí tenéis el gráfico de cada jugadora y es que Katakoi ha obtenido una nota vuestra de un 9,2 y yo sinceramente le pondría un 10. Creo que es la primera jugadora que puede llevarse un 10 y no es la última. Creo que donde más se le pide a Katakoi en esta competición es principalmente en Champions, ya que es la competición donde más nos tiran a puerta y donde más se puede lucir, y creo que la portera del Barça se lució y, por ejemplo, en la final hizo su mejor partido hasta la fecha. Por tanto, para mí se merece ese 10 por la temporada, pero sobre todo también por Champions. También veis aquí el gráfico de Gemma Font, que le habéis puesto un 5,3. Gemma Font, segunda portera del Barça, y yo estoy bastante de acuerdo con vosotras y con vosotros. Creo que no ha sido su mejor temporada, es cierto que tampoco ha tenido los partidos necesarios para lucirse, pero yo también le pondría un 5 pelado, y porque, bueno, han sido partidos donde no ha destacado demasiado, tampoco han sido cagadas monumentales, pero bueno, puedo llegar a entender ese 5,3 que le habéis puesto y de hecho lo comparto. Seguimos compartiendo aquí los gráficos. Las siguientes jugadoras. Hablábamos de Gemma Font, vamos con su hermana Chey Font. A Chey le habéis puesto curiosamente la misma nota que a su hermana, un 5,3. Es cierto que es sobre menos respuestas porque hay gente que no ha querido responder a la pregunta de Chey Font, pero yo sin embargo le subiría. Me ha gustado bastante la portera en los pocos partidos que ha jugado, pero le pondría un 6 porque en los pocos que ha jugado me ha gustado bastante. De hecho, probablemente más que su hermana. Y esto es algo totalmente subjetivo, más bien a mi gusto personal, que no tanto al desarrollo de la jugadora, de la portera en sí. Pero bueno, es mi opinión también. Seguimos con las titulares, seguimos con Irene Paredes. Aquí tenéis el gráfico. Irene Paredes, que consigue por vuestra parte un 8,59. No ha llegado Irene Paredes al 9, cosa que me sorprende, pero estoy de acuerdo con vosotros y con vosotras. Yo también le pondría entre un 8 y un 9, por tanto me parece bien que sea un 8,5. Compro ese 8,59 que le habéis puesto, yo le pondré un 8,5. Creo que ha sido una temporada muy regular, pero creo que también ha tenido temporadas mejores, temporadas mucho más solventes, y bueno, creo que es un buen balance, pero que podría hacer bastante más. Seguimos con la línea defensiva, vamos con una jugadora que abandona el club, en esta temporada, que ha sido su última temporada con el FC Barcelona, y es nada más y nada menos que Mapi León, que consigue un 8,39 por vuestra parte. Un 8, no podemos redondear a nada más. Y yo le pondría un poco más que vosotras. Creo que ha hecho mejor temporada que Irene Paredes en algunas ocasiones. Es que es como que se han ido balanceando un poco entre las dos, cosa que nos ha venido bastante bien porque no se notaba mucho la diferencia entre las dos, dependiendo de los partidos realmente. Le habéis puesto un 8,39, yo le pondré la misma nota que a Paredes, probablemente un 8,5, para ser justas en esa línea defensiva.
Seguimos con Laia Aleixandri, que, bueno, no ha tenido muchas oportunidades, ya que sabemos que ha estado lesionada de larga duración y que no ha podido estar con el Barça todo lo que a ella le hubiera gustado. Aquí también os he puesto la opción de poder responder o no. Han respondido 338 personas y ha obtenido una nota de 6,31, que está bastante bien, teniendo en cuenta que, bueno, se ha lesionado. Ya veis que aquí están las notas bastante dispares. Yo a Laia Aleixandri le pondría un 6 también. Creo que no ha tenido oportunidad de demostrar lo que sabe, pero que lo que ha demostrado, bueno, ha demostrado que puede ser bastante solvente y dar mucho al Barça. Así que vamos a confiar en esa recuperación de Laia Aleixandri y se lleva un 6 por ambas partes. Seguimos con Marta Torrejón. Aquí también teníais opción de responder todos o no, y han respondido solo 348 personas, también con notas muy dispares, como podéis ver en el gráfico. Marta Torrejón, que se lleva un 6,45 por vuestra parte, y creo que habéis sido bastante buenas. Yo obviamente no voy a suspender a Marta Torrejón, pero para mí es un 5 pelado. Y sé que aquí pueden haber muchas críticas, pero pienso que la función de Marta Torrejón es otra, más relacionada con el vestuario que no tanto relacionada con el tema futbolístico. Esta es mi humilde opinión. Seguimos con Ona Batlle, la lateral del Barça, que también se va esta temporada. Esta ha sido su última temporada con el Barça. Esta era de respuesta obligatoria y le habéis puesto a Ona Batlle un curioso 7,36, cosa que no me esperaba. Me ha parecido una nota bastante baja, ya que para mí ha hecho una muy buena temporada, sinceramente. No sé si igual os ha condicionado un poco el hecho de que salga y estamos un poco quemadas en ese sentido, os puedo llegar a entender, pero yo a Ona Batlle sí que le pondría un 8, no le pondría mucho más de un 8 porque hemos visto temporadas mejores de Ona Batlle, pero sinceramente, gente, es una de nuestras mejores laterales y yo pues lo reconozco más porque a Aisha Camara le habéis puesto más nota que a Ona Batlle, le habéis puesto un 7,9, que es exactamente un 8. Y sí, debo reconocer que la canterana es muy buena y que tiene muchísimo futuro por delante, pero yo no le pondría más nota que a Ona Batlle. De hecho, mi nota sería un 7, porque creo que ha dado un buen rendimiento. Creo que se tiene que valorar mucho más al ser canterana, pero que todavía tiene bastante recorrido y me parece fuerte ponerle un 8 en su primera temporada cuando todavía tampoco ha jugado partidos de alto nivel. Así que para mí es un 7 para Aisha. Seguimos con esos laterales. Esme Bruce, bueno, aquí contundentes, habéis sido muy contundentes, muchos 10 ha recibido Esme, muchos 9 ha recibido Esme. Yo le voy a poner un 9,5 y vosotros le habéis puesto un 9,25. Estoy muy de acuerdo con vosotros, con vosotras. Al final es una nota bastante basculada, tanto por mi parte como por la vuestra, y creo que se lo merece mucho. Creo que ha sido la mejor lateral que podíamos pedirle. Creo que nos ha dado muy buenos minutos y que ha mejorado mucho la parte de estar atenta en la delantera, tanto del repliegue defensivo, que es lo que igual le pedíamos más en la temporada anterior. Seguimos en ese centro del campo con Sydney Schertenleib. A Sydney le habéis puesto una nota de 7,02 y yo debo decir que aquí le voy a bajar porque esperaba más de ella. También tenéis razón en que hay jugadoras que no han tenido los suficientes minutos como para destacar o como para puntuarlas, pero yo personalmente me esperaba bastante más de Sydney y le voy a poner un 6. Y vamos con lo gordo, lo que igual estabais esperando, ¿no? Vamos con ese Alexia Putellas, que también sabéis que es la última temporada que ha jugado con el Barça, desgraciadamente. Es la jugadora que no que más 10 ha obtenido, pero sí que mejores notas ha obtenido en líneas generales.
ya que mirad cuántos 10 ha obtenido y cuántos 9, dándole una puntuación final vuestra de 9,59, y yo aquí le voy a dar mi segundo 10. Creo que ha sido una muy buena temporada de Alexia Putellas, creo que se ha ido por la puerta grande, creo que los números de la centrocampista pues le dan esta nota y le dan lo que para mí puede ser un pase al Balón de Oro, y esperemos que así sea, así como un pase al Balón de Oro para doña Patri Guijarro, que es la jugadora, por vuestra parte, que más nota ha obtenido en estas notas, que más 10 ha obtenido en estas notas. Le habéis puesto un 9,73 a Patri Guijarro, y yo le voy a poner otro 10. ¿Estoy regalando 10? Puede ser. Creo que es el mejor año de Patri Guijarro, sin duda alguna. Creo que ha carrileado al equipo, se lo ha echado a las espaldas. Creo que cuando había jugadoras que no estaban del todo activas, ella sí que lo estaba. Creo que ha dado su 100%, su 1000 por 1000, y sinceramente si este año no se lleva una nominación al Balón de Oro, sí que sería una robada histórica. Seguimos con el centro del campo, con Aitana Bonmatí, que obviamente habéis respondido menos personas porque venía de esa lesión también de larga duración. Me ha sorprendido mucho que habéis sido bastante críticos y críticas. Habéis dicho, más o menos, yo interpreto, que ha vuelto sobre un 6 y un 7, lo que obtiene una media de 6,61, y estoy bastante de acuerdo con vosotras. Yo también le pondría como un 6,5, más o menos, porque creo que no ha vuelto en su máximo nivel y que necesita rotación y ruedo al final, que es lo que va a terminar teniendo. Esta me interesaba mucho, gente, muchos comentarios en observaciones, que luego los pondré también en pantalla, hablando sobre Clara Serrajordi, la canterana de 18 años que ha sido titular en una final de Champions, y le habéis puesto de media un 8,92. Yo voy a ser más generosa y le voy a poner el 9 redondo. Tampoco me voy mucho de vosotros, pero creo que es valorable y creo que ha hecho méritos propios. Seguimos con Kika Nazaret, que como veis en el gráfico tiene una media de 7,52, y yo aquí voy a darle un palo un poco más grande. Entiendo que ese 7,52 está valorado sobre los pocos minutos que ha jugado, y ahí lo entiendo, pero los minutos que ha jugado para mí son de 7, no son de 7,5, tampoco es que le haya bajado mucho, pero creo que necesita mucho más rodaje también, como Aitana, y que espero que Pera Romeu se lo vaya a dar. Seguimos, Vicky López, le habéis puesto un 7,88 y yo le voy a poner un 7. Aquí también creo que habéis sido demasiado benévolos. Creo que Vicky López todavía no se ha encontrado del todo en la posición nueva que le ha adjudicado Pera Romeu. Sigo echando de menos a esa Vicky López centrocampista. Vamos allá con Salma Parayuelo. Esta nota me ha sorprendido mucho porque le habéis puesto un 7,75, y creo que esto ha subido bastante por el tema de los últimos partidos y sobre todo la final de Champions. Pero para mí la temporada de Salma es de un 7. No creo que sea para más. Y creo que precisamente le sube el hecho de la final de Champions y poco más, sinceramente. Vamos con Claudia Pina. Aquí me esperaban que le pusierais más nota. No sé si es porque tengo yo un poco de gap respecto a ella y que me gustaría que tuviera más nota, pero le habéis puesto una nota final de 8,11 y yo le hubiera puesto un 8,5, casi 9 realmente, porque creo que los números de Claudia Pina, siendo pichichi de Liga F, y diréis, no, pero es que ser pichichi de Liga F es muy fácil, no sé qué. A ver, Claudia Pina ha tenido buenos números. Que en el final de temporada os haya decepcionado, por decirlo de alguna forma, creo que es un poco vuestro problema, sinceramente. Caroline Graham Hansen, otra nota que me ha sorprendido bastante, ya que le habéis puesto una nota de 8,26.
yo le hubiera puesto más, le hubiera puesto probablemente un 9. Creo que ha sido una buena temporada de Graham. Creo que pese a los problemas que haya podido tener físicos, no se ha roto demasiado. Creo que ha sido muy estable y creo que nos ha dado muchísimo, por lo menos para un 9. No te digo que sea más la nota, pero me ha parecido baja que le hayáis puesto un 8,26. Seguimos con Eva Payor. 9,53 le habéis puesto, muchos 9, muchos 10 y al final se quedan un 9,53 y me parece una buena nota. Yo también le pondría un 9,5 y me reservo ese y medio para, no sé, para goles como más top o cualquier cosa así, ¿no? Pero bueno, podría ser un 10 perfectamente para la delantera del Barça. El entrenador, que ha recibido tantas críticas a final de temporada, ¿no? Pere Romeu. Le habéis puesto un 9 redondo. Única nota redonda de todas las notas. Me parece bien, un 9, sinceramente. Creo que es una buena nota. Yo también se la pondría y le podría subir a un 10 si me hubiera hecho unas pocas más de rotaciones y no tan supeditado a que X jugadora se lesionara o no se lesionara. Me ha parecido interesante poner a Carla Julia, que obviamente no era de obligado cumplimiento, así que no habéis respuesto todos, 348 respuestas, y le habéis terminado poniendo un 7,72 a Carla Julia, y me parece una buena nota. Estaría entre un 7 y un 8, así que es una buena nota. Yo también le pondría un 8 probablemente. Me ha gustado mucho la canterana del Barça y espero que entre en dinámica en la próxima temporada. Esto hablaremos en un vídeo especial también que haremos a lo largo de estas semanas. Vamos con la nota de la temporada de Liga F. Me ha sorprendido bastante ver estos 3 7s y estos 8 8s. Le habéis puesto un 9,43 de nota final, de nota redonda, y yo le voy a poner un 10, sinceramente. Me ha parecido una muy buena temporada en Liga F y no le pondría ningún tipo de objeción, sinceramente. La nota de Champions ha estado entre el 9 y el 10, muchos 10 y finalmente le habéis puesto un 9,82. Yo le pondría un 10 redondo, creo que ha sido una muy buena temporada de Champions cuando todo el mundo lo daba por perdido. Nota global de la temporada, 9,67 le habéis puesto. Y yo, siendo justas, sumando Champions, sumando Liga, sumando Copa y Supercopa, en ese póker le pondría otro 10 al global de la temporada, comparándolo con, igual la temporada anterior probablemente, ¿no? Nota de comunicación de la sección, que me gusta a mí siempre poner estas cositas. Le habéis puesto de nota final un 7,9 y yo lo bajaría a un 7. Creo que todavía se puede apretar más, creo que las jugadoras te dan mucho juego en ese sentido y que no se está valorando lo suficiente. Por aquí dejo un poco las distintas opiniones, comentarios, observaciones que habéis ido dejando. Muchas gracias por hacer este formulario, espero que os haya gustado el vídeo. Nada, dadle like, suscribíos, que no os he dicho nada, espero que no se os haya hecho demasiado pesado. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente sea de salidas, entradas, posibles rumores. A ver cómo funcionan todas estas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, 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 chao.